¿Sientes que el mundo se está desmoronando? ¿Que la guerra, la incertidumbre y el miedo se han colado en tu mente, aunque vivas lejos del conflicto? No estás solo. Vivimos tiempos donde la ansiedad colectiva pesa más que las bombas. Pero hay una salida, y comienza dentro de ti. En este video descubrirás cómo el estoicismo, la misma filosofía que usó Marco Aurelio en medio de guerras bárbaras, puede devolverte la calma, la claridad y el control, incluso cuando todo afuera parece estar ardiendo. Si alguna vez sentiste que el mundo se derrumba y no sabes cómo mantenerte en pie, este video es para ti. Suscríbete ahora y descubre el poder de la mente estoica en tiempos de guerra. 1. La guerra que nadie ve. ¿Sabes cuál es la guerra más peligrosa? No es la que aparece en las noticias, no es la que se libra con armas, soldados o banderas, es la que ocurre dentro de ti, silenciosa, invisible, pero igual de destructiva. Cada vez que enciendes la televisión y escuchas «Europa está en guerra», tu cuerpo reacciona. Tus hombros se tensan, tu pecho se aprieta, y sin darte cuenta, entras en combate. Pero no contra un enemigo externo, sino contra tus propios pensamientos. El miedo, la ansiedad, la impotencia. Todo eso empieza a acumularse como una tormenta en tu mente, y lo peor es que nadie lo ve, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigos, porque esta guerra no deja edificios caídos, deja almas cansadas. Marco Aurelio vivió algo muy parecido. Era emperador del imperio más poderoso del mundo, y aún así se sentía bajo asedio, no solo por los bárbaros, sino por sus propias emociones. Y en lugar de gritar o huir, él escribió. Escribió para no perderse a sí mismo, porque entendió algo fundamental. La verdadera batalla no está afuera, está en la mente, y si tú no tomas el control de ese campo, alguien más lo hará. Los medios, el miedo, las opiniones ajenas. Por eso, antes de intentar entender el mundo, necesitas entenderte a ti, porque solo quien vence su guerra interior está listo para enfrentar cualquier tormenta exterior. 2. Tu mente como fortaleza o prisión. En el primer campo de batalla, lo que está en juego no es tu país, es tu mente. Y aquí viene la gran pregunta: ¿tu mente es una fortaleza o una prisión? Mira a tu alrededor. Hay personas viviendo en paz en medio del caos, y otras viviendo en caos, incluso cuando todo a su alrededor está en calma. ¿Por qué? Porque no es el mundo el que determina tu estado interior, es la calidad de tus pensamientos. Imagina tu mente como una casa. Si dejas entrar a cada ruido, a cada miedo, a cada suposición sin control, pronto tu casa se llena de gritos y ya no puedes descansar. Pero si aprendes a cerrar ciertas puertas, a elegir lo que permites entrar, entonces esa misma casa se convierte en refugio. Eso hacía Marco Aurelio en medio de las campañas militares. Mientras sus generales discutían estrategias, él escribía sobre el alma, sobre el deber, sobre la templanza. Sabía que si perdía el control de su mente, ya estaba derrotado, aunque aún no empezara la batalla. Tú también puedes vivir así. Puedes convertir tu mente en una muralla firme contra la tormenta. ¿Cómo? Primero, observando lo que piensas. Segundo, cuestionándolo. Y tercero, eligiendo lo que merece quedarse y lo que debe irse, porque lo que alimentas en tu mente se convierte en tu forma de vivir. ¿Estás alimentando la calma o el miedo, la razón o la reacción? Esta elección, aunque no parezca, la haces todos los días. Cada vez que ves una noticia y decides si dejar que eso te derrumbe o te entrene. Cada vez que surge un pensamiento oscuro y eliges reemplazarlo por uno más sabio. Así se construye una fortaleza. Ladrillo a ladrillo. Pensamiento a pensamiento.
Y la buena noticia es que tú tienes las herramientas. Solo necesitas empezar a usarlas. 3. Las noticias no son el problema. Tu reacción sí. Ya entendiste que tu mente puede ser una fortaleza o una prisión. Ahora dime, ¿qué haces cuando ves una noticia alarmante? Cuando escuchas guerra, crisis, amenaza nuclear. ¿Respiras o entras en pánico? No es lo que escuchas lo que te destruye, es cómo lo procesas. Las noticias no tienen poder por sí solas, son solo palabras, imágenes, datos. Pero si tú les das el poder de alterar tu cuerpo, tu humor, tus decisiones, entonces ya no eres libre, eres un títere del miedo colectivo. Epicteto, uno de los grandes estoicos, lo dijo con una claridad brutal. No son los hechos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre esos hechos. ¿Ves la diferencia? Una cosa es lo que pasa en el mundo, otra muy distinta es lo que tú haces con eso en tu cabeza. Cuando recibes una noticia negativa y tu mente se acelera, tu corazón se agita y tu cuerpo se tensa, no estás reaccionando a la realidad, estás reaccionando a la historia que te estás contando sobre esa realidad. Tal vez crees que todo va a empeorar, que es el fin, que no tienes salida, pero respira. Marco Aurelio vivía rodeado de malas noticias, traiciones, epidemias, rebeliones, y aún así mantenía la compostura, porque sabía que perder el control era perder la batalla. Tú puedes hacer lo mismo. No se trata de ignorar el mundo ni de volverse insensible. Se trata de responder con conciencia, no con pánico. De preguntarte, ¿esto depende de mí? ¿Qué puedo hacer con esta información? ¿Vale la pena angustiarme por algo que está fuera de mi control? Responderte con honestidad es como afilar tu espada interna. Es elegir la sabiduría en vez del caos. Y cuando tú haces eso, algo increíble ocurre. Dejas de ser arrastrado por cada ola y comienzas a navegar con dirección propia. ¿Te está resonando este mensaje? Entonces suscríbete y activa la campanita. Aquí no vendemos miedo. Aquí entrenamos la mente para la vida real. 4. Respirar antes de responder. En el tema anterior, entendiste que no es la noticia, sino tu reacción, pero ahora viene el siguiente paso. ¿Qué puedes hacer cuando sientes que el miedo quiere tomar el control? La respuesta es más simple de lo que imaginas. Tan simple que muchas personas la subestiman. Se llama respirar. Sí, respirar. Pero no como lo haces en automático, sino respirar a conciencia. Respirar como un guerrero que antes de sacar su espada, toma un segundo para observar el campo. ¿Por qué es tan importante? Porque ese segundo es el momento en que recuperas el control. Cuando respiras profundamente antes de hablar, de actuar, de decidir, interrumpes el ciclo del pánico. Creas espacio entre el estímulo y la reacción. Ese espacio es poder, es libertad, es tu oportunidad de actuar con sabiduría y no como una víctima del impulso. Marco Aurelio no era un hombre común, era emperador, soldado, filósofo, y aún así, ante cada amenaza, se detenía. Tomaba distancia interior, y luego escribía algo como esto: si está en tu poder, hazlo; si no está, acéptalo. Ese tipo de claridad no surge en medio de la tormenta, surge en el silencio que creas antes de dejarte arrastrar. Mira a tu alrededor. Hay personas que reaccionan sin pensar, como si fueran marionetas del miedo. Y hay otras que, incluso ante la misma amenaza, respiran, se centran y eligen su respuesta. La diferencia entre una y otra es práctica, es filosofía vivida. Tú puedes practicarlo ahora mismo. Cuando alguien te diga algo que te altere, respira. Cuando leas algo que te encienda, respira.
Cuando sientas que vas a explotar, respira. No es debilidad, es estrategia. El guerrero sabio no reacciona a todo, elige sus batallas, y la primera de todas es no perder la calma. 5. Ser un escudo emocional para los tuyos. Ya sabes lo que sucede cuando respiras antes de responder, pero ahora quiero que pienses en algo más profundo. ¿Quién se beneficia de tu calma? Porque cuando tú eliges mantener la serenidad, no solo te haces bien a ti mismo, también se lo haces a los que te rodean. Tal vez tienes hijos, tal vez una pareja, padres mayores, compañeros de trabajo, o simplemente personas que confían en ti. Y créeme, ellos sienten tu estado interior, incluso cuando no dices una palabra. ¿Sabes qué es lo que más necesita un niño cuando hay miedo en el aire? No son explicaciones complicadas, es verte tranquilo, es sentir que si tú estás bien, entonces todo va a estar bien. Lo mismo sucede con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Ellos buscan, a veces sin saberlo, refugiarse en tu equilibrio, y si tú entras en pánico, ellos también lo harán. Pero si tú te mantienes firme, les das permiso para respirar. Eso es liderazgo emocional, eso es ser un escudo en medio de la tormenta. Marco Aurelio, aunque era emperador, nunca escribió sobre querer controlar a los demás. Escribía sobre controlarse a sí mismo, porque entendía que el ejemplo arrastra más que cualquier discurso. Tú puedes convertirte en ese tipo de ejemplo. No hace falta ser perfecto. Hace falta estar presente, consciente y dispuesto a elegir la virtud por encima del impulso. Y sí, a veces será difícil. Tendrás días de cansancio, de duda, de ira, pero justo en esos momentos es cuando más cuenta tu templanza, porque ahí es cuando tu entorno más lo necesita. Así que la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, recuerda, no estás solo en esta batalla. Tu calma es un escudo, y tu actitud puede ser la diferencia entre más caos o más claridad en tu hogar. Nes 6. Prepararse no significa entrar en pánico. En el tema anterior comprendiste que tu serenidad protege a los tuyos. Ahora es momento de hablar de algo que muchas personas confunden. Creen que estar preparado es lo mismo que vivir con miedo, pero no es así. El verdadero estoico no es ingenuo, no se tapa los ojos ni repite frases vacías como «todo va a estar bien» sin entender la realidad. Sabe que el mundo es incierto, que los conflictos existen, que la guerra, el caos o la pérdida pueden tocar su puerta en cualquier momento. Pero no por eso se paraliza, no por eso vive en paranoia. ¿Y sabes por qué? Porque el estoico no se prepara desde el pánico, se prepara desde la virtud, desde la razón, desde la tranquilidad que nace al saber que, pase lo que pase, hará lo que le corresponde. Prepararse no es correr al supermercado con desesperación, no es revisar las noticias cada 5 minutos esperando lo peor. Eso no es preparación, es ansiedad disfrazada de acción. Prepararse, según la sabiduría estoica, es tener claridad, es preguntarte, ¿qué está bajo mi control hoy? ¿Qué puedo fortalecer en mí para ser útil mañana? ¿Dónde estoy depositando mi energía? Marco Aurelio, rodeado de epidemias y guerras, escribió con firmeza, «Elige no ser herido, y no lo serás». Eso no significa que ignoraba el peligro, significa que entrenaba su mente para no sufrir doblemente por lo que pasaba y por lo que imaginaba. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes fortalecer tu cuerpo, ordenar tus finanzas, reducir tus dependencias, limpiar tus emociones y aún así dormir en paz, sin obsesión, sin catastrofismo, sin convertir la preparación en un veneno emocional. Porque el objetivo no es vivir con miedo al futuro, es vivir tan consciente y tan fuerte que el futuro te encuentre listo, no roto.
Recuerda esto, la calma no viene de no tener problemas, viene de saber que estás listo para enfrentarlos. 7. Lo externo puede arder, pero tú no tienes que hacerlo. En el tópico anterior comprendiste que prepararse no es vivir con miedo, sino con conciencia. Ahora necesitas entender algo aún más poderoso. Aunque el mundo esté ardiendo por fuera, tú no tienes que arder por dentro. Vivimos rodeados de caos, crisis económicas, conflictos políticos, guerras que nos tocan directa o indirectamente, y en medio de todo eso es fácil dejar que el fuego de afuera entre en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Pero escucha con atención, lo que ocurre afuera no tiene el poder de destruirte, a menos que tú le abras la puerta. Imagínalo así. Un barco no se hunde por el agua que lo rodea, se hunde por el agua que permite entrar. Lo mismo pasa contigo. Puedes estar en medio de una tormenta, puedes tener problemas reales, puedes sentir presión en tu entorno, pero si cuidas lo que dejas entrar en tu alma, seguirás a flote. Marco Aurelio lo sabía muy bien. Mientras su imperio temblaba por las invasiones y las traiciones, él se mantenía firme. Escribía para sí mismo, para recordarse que su poder no estaba en los ejércitos, sino en su mente. Y tú también puedes ser ese tipo de persona. No necesitas tener todo bajo control, solo necesitas controlar lo más importante. Tu reacción ante lo que ocurre, eso es lo que distingue a un ser común de un ser estoico. El primero grita con el fuego, el segundo se convierte en agua que lo apaga. ¿Y cómo se hace eso? Eligiendo qué pensamientos alimentar, respirando antes de reaccionar, recordando que ninguna emoción descontrolada mejora una situación. Mira, no puedes apagar todos los incendios del mundo, pero puedes evitar que el fuego llegue a tu corazón, y si lo mantienes encendido con virtud, no con miedo, entonces tú te conviertes en un faro, un ejemplo, una roca estable en un mar agitado, y te aseguro, el mundo necesita más personas así. ¿Te está resonando este mensaje? Entonces suscríbete y activa la campanita. Aquí no vendemos miedo. Aquí entrenamos la mente para la vida real. 8. La serenidad como acto revolucionario. En el tema anterior, descubriste que puedes estar rodeado de caos, sin permitir que ese caos entre en ti. Ahora quiero que vayas un paso más allá. Entiende que mantenerte sereno hoy es un acto de rebeldía. Vivimos en una época donde todos reaccionan, todos opinan, todos gritan, culpan, discuten, comparten su angustia como si fuera una competencia. El mundo moderno está lleno de ruido. Y en medio de ese ruido, el que guarda silencio con conscie, en ese parece extraño, parece débil, pero no, lo es. En realidad, la serenidad es una fuerza rara, una fuerza que ya no se ve con frecuencia, porque exige algo que pocos están dispuestos a practicar: autodominio. ¿Sabes lo fácil que es perder los estribos cuando te provocan? ¿Sabes lo fácil que es publicar tu rabia, tu frustración, tu miedo, con solo tocar un botón? Eso no es valentía, eso es impulsividad. Pero elegir respirar, elegir pensar antes de hablar, elegir no responder a cada ofensa, no alimentar cada conflicto, no repetir cada temor colectivo. Eso es valentía verdadera, eso es resistencia interior. Marco Aurelio, con todo el poder que tenía, se sentía igual de vulnerable ante la emoción descontrolada. Por eso anotaba casi como un rezo: sé como la roca contra la que las olas rompen una y otra vez, pero que permanece firme. Tú puedes ser esa roca. No para demostrar superioridad, sino para vivir con propósito. Porque si tú no entrenas tu serenidad, el mundo te usará como canal de su locura. Y
Acabarás agotado, vacío, reaccionando por costumbre, sin claridad, sin paz. Sereno no significa indiferente, significa presente, significa fuerte, significa consciente. En un mundo donde todos corren, tú caminas. En un mundo donde todos gritan, tú escuchas. En un mundo donde todos culpan, tú asumes tu parte. Y eso, aunque no parezca, cambia cosas. Porque la calma es contagiosa. La serenidad en un solo ser humano puede calmar una sala entera, una casa, una comunidad. Así que sí, hoy, sereno es el nuevo revolucionario, y tú tienes el poder y la responsabilidad de encarnar esa revolución todos los días. 9. El miedo colectivo es contagioso, pero también lo es la calma. Después de entender que mantener la serenidad es una forma de rebeldía, ahora viene una verdad aún más poderosa. Lo que tú sientes se contagia, sí, como una chispa, como un virus invisible que viaja de mirada en mirada, de palabra en palabra, de gesto en gesto. Mira a tu alrededor. Basta que una persona entre en pánico para que los demás la sigan. Una noticia falsa, un mensaje alarmante reenviado 1000 veces, una expresión de desesperación en el rostro de alguien, y en segundos el miedo se multiplica. Es natural. Somos seres sociales, captamos emociones más rápido que palabras, y lo que uno transmite, el otro absorbe. Pero aquí está lo importante. Eso también funciona con la calma. Cuando tú decides mantenerte firme, cuando respiras antes de hablar, cuando eliges actuar sin dramatismo, la gente lo nota. Y aunque no digan nada, algo dentro de ellos también se ordena. ¿Nunca te ha pasado que, al ver a alguien tranquilo en medio del caos, tú también te sientes más tranquilo? Eso no es casualidad. Eso es influencia emocional, y tú la tienes. Marco Aurelio entendía esto. Él no era solo un pensador, era un ejemplo vivo para sus tropas, y cuando todo amenazaba con venirse abajo, su sola presencia serena bastaba para inspirar a miles. No por sus discursos, sino por su estado interior. Hoy, tú no necesitas un ejército. Basta con tu casa, tu trabajo, tus amigos. Basta con tu forma de responder cuando todos reaccionan. Basta con tu mirada clara cuando todos están confundidos. La calma también es contagiosa, pero necesita de alguien que la encarne primero, de alguien que decida no repetir el miedo de moda, de alguien que no alimente el fuego con más leña, sino que traiga agua. ¿Y sabes qué? Ese alguien puedes ser tú. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas decidir que no serás un eslabón más en la cadena del pánico, sino el punto de quiebre, el que detiene la tormenta con un solo acto de conciencia. Porque si el miedo se expande como fuego, entonces la calma puede expandirse como luz. 10. Prepararse sin paranoias, actuar sin pánico. Si ya entendiste que el miedo se contagia y que tú puedes ser una fuente de calma, ahora toca hablar de algo fundamental. ¿Cómo te preparas sin perder la cabeza? Porque sí, hay momentos donde hay que actuar, donde no basta con respirar profundo o pensar bonito. Hay decisiones que tomar, riesgos que evaluar. Pero aquí está el error que muchos cometen. Confunden acción con desesperación. Creen que prepararse es entrar en modo superviven. Veces el celular. Hablar solo de tragedias posibles. Eso no es preparación. Eso es pánico disimulado de precaución. El estoico se prepara, sí, pero lo hace con estrategia, no con angustia, con foco, no con obsesión, y sobre todo, lo hace desde la razón, no desde el miedo. Marco Aurelio enfrentó crisis verdaderas, guerras reales, pestes mortales, y aún así no corría de un lado a otro gritando, «¡Prepárense todos!». Él se sentaba, escribía, observaba, y entonces actuaba. Eso es lo que tú puedes hacer.
Antes de tomar una decisión importante, detente y pregúntate, ¿estoy actuando desde la claridad o desde la ansiedad? ¿Esto realmente ayuda o solo me calma momentáneamente? ¿Qué está bajo mi control ahora y qué no? Porque si lo piensas bien, el pánico te hace gastar energía en lo que no depende de ti, mientras la acción estoica te enfoca justo en lo que puedes hacer aquí y ahora. Tal vez eso sea preparar tus finanzas, o aprender una nueva habilidad, o fortalecer tus vínculos afectivos, o revisar con honestidad tus hábitos. Sea lo que sea, el estoico lo hace con calma, sin ruido, sin drama, como quien limpia su casa antes de la tormenta, sin necesidad de entrar en crisis. ¿Y sabes qué ocurre cuando actúas sin pánico? Tomas mejores decisiones. No lastimas a los demás en el camino. Y lo más importante, conservas tu dignidad, incluso en medio del caos. Porque el que se entrena en tiempos de paz, no se desespera en tiempos de guerra. Y tú, si estás viendo esto, ya estás entrenando, ya estás eligiendo el camino de la preparación consciente. Entonces, el verdadero coraje es enfrentar lo incierto sin perder tu centro. Si en el tópico anterior aprendiste a prepararte sin caer en el pánico, ahora llegamos al punto más desafiante de todos. ¿Cómo mantenerte firme cuando nada está claro? ¿Cómo conservar tu centro cuando el suelo parece moverse bajo tus pies? Aquí es donde entra el verdadero coraje, y no me refiero al coraje de los héroes de película que gritan y saltan al fuego. Me refiero al coraje silencioso, al que no hace ruido, pero sostiene tu alma cuando todo parece derrumbarse. El coraje estoico no se basa en sentirte invencible, se basa en aceptar que no lo controlas todo, y aún así seguir adelante, con serenidad, con dignidad, con virtud. Mucha gente cree que el valiente es el que nunca tiene miedo, pero eso es falso. El valiente siente el miedo, pero no se rinde ante él. El valiente camina por la niebla de la incertidumbre, paso a paso, sin dejar que el caos lo gobierne por dentro. Marco Aurelio enfrentó decisiones donde cualquier error podía costar miles de vidas. Y aún así escribió, no dejes que el futuro te perturbe. Si llega, lo enfrentarás con la misma razón con la que enfrentas el presente. ¿Puedes ver la fuerza en esas palabras? Es la fuerza de quien no necesita garantías para actuar, de quien no se esconde detrás del «y si todo sale mal», de quien responde a la duda con virtud. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas saber cómo terminará todo. No necesitas que el mundo te dé seguridad. Necesitas confiar en tu capacidad de mantenerte firme, aunque no tengas todas las respuestas. Porque en tiempos de guerra, externa o interna, el verdadero coraje no es golpear, es no quebrarse, es cuidar tu mente cuando el mundo quiere entrar en ella a la fuerza. Es conservar tu carácter cuando todo a tu alrededor te empuja a perderlo. Y eso, amigo, amiga, es lo más difícil, pero también lo más necesario. Porque cuando tú no pierdes tu centro, das a los otros permiso para reencontrar el suyo. Si este mensaje te está tocando, suscríbete. Aquí hablamos de fortaleza real, no de fantasías, porque el mundo necesita personas como tú, lúcidas, firmes y despiertas. 12. La batalla diaria contra los pensamientos tóxicos. Si ya comprendes que el verdadero coraje es mantener el centro en medio de la incertidumbre, ahora necesitas saber que esa firmeza no se consigue en un solo acto heroico. No, se gana cada día, en silencio dentro de tu mente. Y esa batalla, aunque nadie la vea, es la más importante de todas. Es la lucha constante contra los pensamientos tóxicos, contra ese diálogo interno que te dice, no puedes, todo está perdido, no vales ni nada, esto nunca va a mejorar. Esos pensamientos llegan como soldados enemigos, a veces disfrazados de lógica, otras veces de preocupación. Pero en el fondo,
vienen a una sola cosa: robarte la paz. Marco Aurelio escribió muchas veces sobre eso, no sobre enemigos externos, sino sobre controlar la mente, sobre no dejar que tus pensamientos te esclavicen, porque él sabía que el mayor tirano no siempre está afuera, a veces vive dentro de ti. Entonces, ¿cómo gana esta guerra el estoico? No gritando, no huyendo, sino observando, deteniéndose a mirar cada pensamiento con una pregunta clara. ¿Esto me sirve? ¿Esto me eleva o me hunde? ¿Esto está basado en hechos o en miedo? Y cuando descubre que un pensamiento no le aporta valor, no lo alimenta, no lo acaricia, no lo convierte en su identidad, lo deja ir, así de simple, así de poderoso. Porque tú no eres lo que piensas, tú eres lo que haces con lo que piensas. Y cada vez que eliges la calma sobre el impulso, la razón sobre la reacción, la virtud sobre la queja, estás ganando, no con aplausos, no con trofeos, sino con algo mucho más valioso: libertad interior. El estoico no espera que el mundo cambie para sentirse bien, se cambia a sí mismo, para poder enfrentar el mundo como venga. Y eso, querido espectador, se entrena todos los días, con disciplina, con conciencia, con pequeñas decisiones mentales que sumadas te hacen invencible por dentro. 13. Ser fuerte no es endurecerse, es no romperse. Después de entender que la mente se entrena todos los días para resistir los pensamientos tóxicos, es momento de aclarar algo que muchos confunden. Ser fuerte no significa volverse piedra. No significa dejar de sentir, ni cerrar el corazón, ni esconder las emociones. Eso no es fuerza. Eso es anestesia emocional. El verdadero estoico no es alguien frío, es alguien completo, alguien que puede llorar sin quebrarse, alguien que puede sentir miedo sin entregarse a él, alguien que puede amar profundamente y aún así mantenerse firme ante la pérdida, porque fuerza no es rigidez. Fuerza es flexibilidad con propósito. Es como el bambú que se dobla en la tormenta, pero no se rompe. Es como el mar, profundo, calmo en la superficie, pero con una fuerza que no grita, simplemente existe. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, sufría. Perdió a muchos de sus hijos. Vivió traiciones, enfermedades, dolor físico, y sin embargo, nunca se volvió piedra. Se volvió raíz, más profundo, más estable, más consciente de que en este mundo lo que más vale no es evitar o esconder el dolor, sino aprender a atravesarlo con dignidad. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes elegir no endurecerte. Puedes permitirte sentir sin dejarte destruir. Porque el estoico no huye de la emoción, la observa, la honra, la comprende y luego decide cómo actuar. No necesitas aparentar dureza para ser fuerte. Necesitas integridad, coherencia. Necesitas saber quién eres, incluso cuando todo lo que te rodea te quiere hacer olvidar. Y cuando consigues eso, cuando puedes ser suave sin ser débil, firme sin ser cruel, emocional sin perder la razón, entonces ya no estás fingiendo fuerza. Estás encarnando la verdadera fortaleza estoica. Porque como decía Epicteto, la verdadera prueba del hombre no es cómo se comporta en los días de calma, sino cómo permanece entero cuando soplan los vientos más fuertes. 14. Tu propósito no puede depender de la estabilidad del mundo. Si ya entendiste que la verdadera fuerza no es endurecerse, sino mantenerse íntegro, entonces estás listo para comprender algo aún más profundo. Tu propósito no puede depender de lo que pasa afuera. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo cambia todo el tiempo. Gobiernos caen, economías colapsan, relaciones terminan, cuerpos se enferman. Y si tu paz depende de que todo eso esté bien, entonces nunca estarás en paz. Muchas
Unas viven esperando que el mundo se acomode para empezar a vivir de verdad. Dicen, cuando todo se calme, seré feliz. Cuando tenga estabilidad, empezaré a cuidar de mí. Cuando termine esta crisis, buscaré mi propósito. Pero ese día nunca llega, porque el mundo siempre tendrá algo fuera de lugar. Y si no aprendes a encontrar estabilidad dentro, serás un esclavo de las circunstancias fuera. Marco Aurelio escribió sus pensamientos más sabios mientras su imperio se desmoronaba. Y aún así, no escribió sobre salvar Roma. Escribió sobre salvar su alma. Su propósito no era mantener el trono, ni controlar el destino del mundo. Era vivir con virtud, día tras día, hasta el final. Eso no se lo podía quitar nadie. Tú también puedes vivir así. Puedes construir un propósito que no dependa de lo externo, que no se tambalee cada vez que el mundo tiembla. ¿Y cómo se hace eso? Preguntándote qué valores quieres encarnar, pase lo que pase, siendo útil a los demás, incluso en la adversidad, siendo coherente con tus principios, incluso cuando nadie te aplaude, porque cuando tu propósito nace de dentro, del alma, de algo más alto que la política, el dinero o el reconocimiento, entonces ya no estás a merced del caos. Estás anclado, y un ser humano anclado en su propósito puede atravesar cualquier tormenta, no sin dolor, pero sin perderse. Así que si hoy el mundo parece inestable, pregúntate, ¿qué parte de mí es firme aunque todo se mueva? ¿Cuál es mi misión aun cuando no haya aplausos? ¿Qué tipo de ser humano quiero ser cuando todo lo demás se derrumba? Ahí está tu respuesta. Ahí comienza a tu liberdade. 15. Europa puede arder, pero tu alma no tiene que hacerlo. Si ya comprendes que tu propósito no puede depender del mundo, entonces estás listo para la verdad más dura y al mismo tiempo más liberadora. Sí, Europa puede estar en guerra. El mundo puede estar en crisis. El caos puede tocar tu puerta, pero tu alma no tiene que arder con todo eso, porque tú no eres una hoja arrastrada por el viento de las noticias. No eres un esclavo de los titulares, ni de las decisiones de gobiernos lejanos. Eres dueño de algo que ningún sistema, ningún político, ninguna catástrofe te puede quitar: tu mente. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en los campos de batalla. Mientras sus soldados sangraban y sus enemigos avanzaban, él escribía. No para distraerse, sino para recordar quién era, para no perderse en el miedo, para no olvidar que incluso en medio del fuego uno puede elegir mantenerse firme. Y esa, querido espectador, es la invitación final de este video. No dejes que el fuego del mundo consuma lo más valioso que tienes: tu espíritu. La guerra más peligrosa no se libra con armas, se libra en tus pensamientos. La pérdida más grande no es la económica, es la pérdida de tu carácter. Y el peor enemigo no siempre viene de afuera. Muchas veces vive en tu interior y se llama rendición. Pero tú no estás aquí para rendirte, estás aquí para despertar, para recordar que la verdadera fortaleza no se grita, se encarna, se practica en silencio, cada vez que eliges la virtud por encima del caos, cada vez que eliges lo correcto, aunque sea difícil. Europa puede arder, las estructuras pueden colapsar, pero tú puedes ser ese tipo de persona que, cuando todo se desmorona, se convierte en refugio para los demás. No por orgullo, no por ego, sino porque entrenaste tu alma para resistir, para liderar con templanza, para vivir como un verdadero estoico, incluso en medio de la tormenta. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es porque dentro de ti hay algo que no se rinde, algo que sabe que el fuego de afuera solo se apaga con la claridad de adentro. Tal vez no escuchas misiles ni ves tanques en tu ciudad, pero sientes la presión, el miedo,
esa guerra silenciosa que se libra en tu mente todos los días. Y aunque no puedas detener lo que pasa en Europa, sí puedes dejar de ser víctima de tus pensamientos. La solución no está en controlar el mundo, está en aprender a controlarte a ti mismo. Y eso es lo que el estoicismo te enseña. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Suscríbete, comenta lo que más te tocó y comparte este video con alguien que necesite recuperar la calma en medio del caos.